Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra del Señor: para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Nací de nuevo? Yo creo que es la pregunta más importante que se debe de hacer cualquier persona, el cristiano y aún el inconverso, porque leímos que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podrá. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así lo entierren con honores y con mucha pompa y flores y el ataúd sea muy bonito y le digan ahí que en paz descanse. No verá el reino de Dios si no nace de nuevo. Amén. Entonces se necesita uno concientizarse y preguntarse: ¿nací de nuevo? Amén. Nicodemo le dijo al Señor: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede uno volver al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dio la respuesta y le dijo: no se trata de eso. El que no nace del agua, que representa la palabra, y del Espíritu, que aplica la palabra a nuestras vidas, que nos regenera y nos cambia, que no nace del agua y la palabra, no puede ver el reino de Dios. O sea que eso es nacer de nuevo. Amén. Entonces, nosotros vamos a mirar hoy pruebas de un verdadero nuevo nacimiento, para que vamos analizando y ajustemos nuestra vida a esa manera que nos dice la palabra y podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y lo primero que una persona que ha nacido de nuevo tiene, encuentra en su vida, nace, aparece en su vida, brota un fruto del Espíritu en su vida, y es el amor a Dios. Es lo primero, el amor a Dios. Como ama a Dios, desea guardar la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Amor a Dios. El amor a Dios nos lleva a hacer todo lo que Dios dice en su palabra para nacer de nuevo, para estar con Él, para estar en su presencia. Amén. Y amar a Dios incluye convicción de lo sublime, de lo glorioso, de lo precioso que es el Señor. Si uno ama a Dios, se da cuenta lo maravilloso que es Él, lo precioso. Amén. Incluye contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza, de lo que Él es. Él nos ha revelado en la palabra. Que usted, yo, cualquier otro no lo lea, no lo investigue, no lo estudie, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero Él nos ha revelado cómo es Él. Sus atributos nos dicen muchas cosas que Él no haría o que haría. Y que muchas de ellas tienen que ver o son benéficas para nuestra salvación, para que ninguno se pierda. Entonces hay contentamiento, eso incluye el amor a Dios, contentamiento en lo que Él nos ha revelado, nos ha enseñado, nos ha mostrado de su naturaleza. Incluye un interés en todos
sus asuntos, todo lo que tiene que ver con Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios, debe haber nosotros, del que ama a Dios, un interés en eso. Incluye gratitud. Oiga bien, gratitud por los beneficios recibidos de Él. Como aquellos leprosos, ¿se acuerdan? Que Dios los sanó a los 10 y solo uno vino a dar gloria a Dios. Solo uno tuvo gratitud. Muy mal porcentaje, hermano. Eso nos coloca muy mal frente a Dios. 1 de 10 es el diezmo, es la 10ª parte. Si solo la 10ª parte de los cristianos le dan gloria a Dios, son gratos, tienen gratitud en el corazón, Dios mío bendito. Imagínense, de una iglesia de 100 miembros, solo 10, los otros le quedan. Amén. Y lo otro que incluye es que nosotros le adoramos, o el que ama a Dios le adora por lo que Él es. Tiene gratitud por los beneficios que recibe, pero lo adora por lo que Él es, no por lo que le da. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, estas cosas, el que no ha nacido de nuevo, no es capaz de hacerlo, de llevarlo. El hombre no es capaz de sí mismo. Necesita tener el Espíritu Santo. Aunque quiera, no puede. Lo dice la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No puede, si está en la carne, si no está en el Espíritu. Y Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Hay que amarlo. Esa es la prueba de que uno nació de nuevo, si ama a Dios. El que no ha nacido de nuevo no ama a Dios. Así lo diga, serán solo palabras. De hecho, la mayoría dice: yo creo en Dios, pero no dice yo lo amo. Porque cuando uno ama a Dios, prefiere a Dios que el vicio, que la cerveza, que el licor. Cuando uno ama a Dios, prefiere ser santo que ser un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un vicioso, etcétera. Por eso ellos no dicen: no, yo amo a Dios. Ellos lo que dicen a veces: yo creo en Dios, pero a la final tampoco creen. O creen de la manera que tienen que creer, que Dios existe. Pero es que creer en el Señor es creer lo que Él ha dicho en su palabra y hacer como Él dice que hagamos. Éxodo capítulo 15, verso 11 dice: ¿quién semejante a ti entre los dioses? Señor, ¿quién semejante a ti, glorificado en santidad, aterrador en gloria, hacedor de maravillas? ¿Ve? Ese es nuestro Dios. Hay que reconocerlo como Él es. Hay que tener la convicción de su grandeza, de su poder. Amén, hermano. Dios es siempre sabio, irresistiblemente poderoso y perfectamente puro, bondadoso para todos sin acepción de personas y perfectamente justo, ilimitado en su gracia, eterno e inmutable en sus planes. Esas son las excelentes características de Dios que deben de llenar de placer y de admiración a toda persona regenerada.
o sea que ha nacido de nuevo, conoce de esa manera a Dios, que es así, y lo llena de gozo, porque Dios es así. Y entonces querrá ser como Él. Amén. Uno de los factores de las cosas del nuevo nacido es que quiere ser como Dios es. Llegar a la perfección, como dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la plenitud de Cristo. Amén. Pero para eso tiene que tener la convicción de que Él es así, bondadoso, puro, poderosamente, irresistiblemente poderoso, sabio, etc. Conocerlo así. Hay una gran diferencia entre esa clase de sentimiento hacia Dios y la egoísta y profana amistad que solo busca el propio interés. Una amistad que quiere amistarse con Dios y que quiere ser amigo de Dios y que, sí, pero busque solo su beneficio personal. Eso de nada sirve. De nada sirve que yo diga, yo amo a Dios y estoy solamente pensando en lo que me puede beneficiar. Por eso dijimos que hay que amarlo por lo que Él es. Lo que nos dé o nos pueda dar, hay que ser gratos con Él. Tener gratitud. Y eso lo hacemos con cualquier persona. Alguien a usted le regala algo, le hace un favor y usted, gracias. ¿Sí o no? Inclusive nos reclaman cuando no lo hacemos, nos dicen, gracias hombre, con mucho gusto, le decimos, porque demandamos gratitud. Entonces a Dios hay que ser gratos con lo que Él nos da, pero adorarle por lo que es, porque es Dios. Amén. Porque es Dios. En otras palabras, ¿usted encuentra gusto en Dios? ¿Se deleita en la presencia de Dios? Si uno se ha deleitado en la presencia de Dios, puede responder, si no, no va a responder nunca, porque no lo ha experimentado. Pero un nuevo nacido tiene que tener esa satisfacción, ese gusto, como decía David en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia. Y el Salmo dice, gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Encuentra usted gusto en Dios? O lo encuentra, pero porque no por lo que Dios es, sino por el beneficio que pudo obtener del cielo, de la majestad divina. ¿Por qué? ¿En qué encuentra gusto? Amén. Ya dijimos, mire el Salmo 103, versos del 1 al 6. David daba gracias por lo que recibía de Dios y exigía a su alma que tuviese gratitud. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mire que no son beneficios materiales solamente. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bendice alma mía Jehová. Pero por allá en el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Bendecía por los beneficios, pero adoraba a Dios por lo que Él era. Hay una gran diferencia en bendecir y adorar.
Uno no adora por los beneficios. Uno bendice por los beneficios, da gracias por los beneficios. Pero cuando contempla la magnificencia del Todopoderoso, su grandeza, su excelsa presencia, su dulzura, su amor, entonces uno lo adora porque Él es así. Él es así. Amén. Aleluya. Puede de corazón decirnos, o podemos, o decimos de corazón, Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O lo recitamos, porque ya lo sabemos. Muchos textos los sabemos y los decimos, y hasta se los predicamos a otros, y se los queremos exigir a otros. Pero está en nosotros eso. Lo hacemos de corazón. Podemos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, usted es lo único que me importa, lo único que me interesa. Lo demás que hago, lo hago para su gloria. Y hay que hacerlo. Y de pronto es importante hacerlo, pero para su gloria, porque lo único que me interesa es agradarle a usted. ¿Qué dice? Por eso luego dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Los beneficios que lleguen, da gracias, pero no es que esté muriéndose por eso. Está muriendo es por, como dice, que no eleva su alma a cosas vanas, dice el Salmo 15, el Salmo 24, no eleva su alma a cosas vanas. ¿A qué eleva su alma? A Dios. Amén. Como dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por ti. Nació de nuevo, su alma clama por Dios. Muere por Dios, sueña con Dios. Dios le roba el sueño. No el muchacho de la esquina, no la joven de por allí, o la compañera del colegio, o la hermanita de la iglesia, el hermano de la iglesia. No, le roba el sueño Dios. Dios es capaz de levantarlo a la hora que sea para arrodillarse. Ese amor a Dios. Amén. Mateo 10:37, mire. El que ama padre o madre más que a mí, y si uno mira el accionar, el actuar, la vida de muchas personas con respecto a mamá o papá y con respecto a Dios, le está mostrando a esa persona sin palabras, le está diciendo que ama más a papá y a mamá por la forma en que se comporta con ellos que a Dios por la forma en que se comporta con Dios. Y aquí dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Dijo quién? Lea, ¿quién dijo? Dijo Jesús. No lo estaba diciendo ni siquiera Mateo, que era un hombre de Dios, era un apóstol, pero ni siquiera lo estaba diciendo él lo estaba repitiendo porque luego dice, dijo Jesús. Y repito, si nos miran a nosotros, nuestro proceder con respecto a nuestros hijos y con respecto a Dios, la gente, no, ese tipo, esa mujer ama mucho a sus hijos, es la vida. Y está bien amar los hijos, obvio, y a los padres. Yo amo a mi cuchita mucho, pero primero hay que amar a Dios más.
más. Cuando alguien recibe una nueva vida espiritual, considera a Dios de una manera muy diferente a la de antes. Ve a Dios en todas partes y en todo. En todo lo ve. Uy, Dios mío, Señor, me pasó esto, Dios. Me pasó aquello, Dios. Sucedió allí, Dios. Lo ve por toda parte. Por todas partes. Cuando ha nacido de nuevo. Cuando recibe vida espiritual. En el mundo no. En el mundo no ven a Dios, ni siquiera creen que existe. Y lo confiesan, ¿no? ¿Cuál Dios? Amén. Pero el que ha nacido de nuevo, Dios está ahí y lo ama. ¿Se acuerda cuando usted fue novio o novia? De muchachos que era novio de una muchacha o novio o novia de un muchacho. A ese novio o a esa novia le decíamos, caratico, te amo, mi amor, te amo, mi amorcito, te amo. Y éramos hasta canzones melosos. Y lo hacíamos de verdad. ¿Somos así con el Señor hoy? Nos arrodillamos o cantamos o lo adoramos y decimos te amo, Señor, te amo, de corazón. ¿Sentimos eso? Nos extasiamos en eso. Nos pusimos a adorar y se nos pasó el tiempo. Uy, me cogió la tarde o tal cosa. Pero por el novio o la novia no nos cogía la tarde, y si nos cogía salíamos al trote. Amar a Dios. Segundo, un verdadero arrepentimiento de los pecados. Eso es señal de haber nacido de nuevo. Un verdadero arrepentimiento es una parte esencial del verdadero cristiano. El que se arrepiente de verdad de sus pecados no quiere tener nada que ver con el pecado. Aborrece el pecado. El pecador tiene que arrepentirse de sus pecados si desea obtener la vida eterna. Y en toda experiencia espiritual el arrepentimiento es una experiencia, o debe ser una experiencia auténtica y genuina, de verdad. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, a los que llegaban allí a bautizarse, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que no vengan aquí que a bautizarse como si se hubieran arrepentido, que yo voy a vivir para Dios y que tal. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a mirar, el verdadero arrepentimiento es aborrecer el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué debe aborrecer el pecado? Porque ofende a Dios. Principalmente usted ofende a Dios. Segundo, aborrecerse a sí mismo por causa del pecado. Dios mío, bendito, quítame, ayúdame, y lo quiero abandonar, quiero dejar esto, me aborrezco así, no quiero ser así. Aborrecerse a sí mismo por causa del pecado. Y tercero, esforzarse. Ya dijimos que era esforzarse. ¿Qué es? Más allá de las fuerzas normales. Esforzarse decididamente por un cambio de vida. Aborrecer el pecado porque ofende a Dios, aborrecerse a sí mismo por causa del pecado y esforzarse decididamente por un cambio de vida. Si usted tiene esos tres elementos, se arrepintió de verdad. Si no, no. Ay, hermano, es que uno, carne, polvo. No. El Espíritu de Dios es quien conduce al hombre al arrepentimiento, entonces no hay excusa. Amén. El Espíritu le muestra
le hace ver la extrema maldad del pecado. Amén. No nos basta con saber que somos pecadores. Eso lo sabe todo el mundo, lo debe saber todo el mundo. Debemos de tener una profunda convicción de que el pecado es una gran maldad cometida contra Dios. Es una transgresión deliberada y malvada de la ley de Dios. Por eso usted lee en el libro de Éxodo y en Levítico, dice que si alguno hiciere esto o aquello con alevosía. ¿Sí sabe el significado de alevosía? Como que se goza, como que se satisface en eso, en hacer esa maldad deliberada y malvada contra la ley divina. El pecado está definido en la Biblia como transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hay que arrepentirse del pecado, hermano, y abandonarlo. Ay, hermano, es que yo soy débil. No, Señor, era débil. Ahora tiene todo el poder del Espíritu Santo en su vida si se arrepintió de verdad. Si ama a Dios, tiene todo el poder de Dios para decir no al pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios aborrece el pecado, porque su naturaleza está directamente en oposición al pecado. Y en una vida nueva es parte esencial el auténtico arrepentimiento. Amén, hermano. No hay genuino arrepentimiento donde hay falta de esfuerzo por abandonar el pecado. Si usted es una persona ahí que vamos a ver, voy a tratar, voy a luchar, voy a esforzarme, eso se convierte en meras palabras, porque no hay verdadera decisión de abandonar el pecado. No ha habido un verdadero arrepentimiento. No ha tenido la convicción de que ofendió a Dios, que tiene que pedirle perdón, que tiene que arreglar su vida porque está en enemistad con Dios. Amén. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Un verdadero arrepentimiento. Tercero, fe en Jesucristo. Amén. Para nacer de nuevo, fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo Pablo allá al carcelero de Filipos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe. Lo logramos todo por fe. Fe en Dios, fe en su palabra. Y la fe es activa. Pone por obra lo que sea necesario. Fe en el Señor Jesucristo. Confianza en que lo que Él dijo es así. Y si lo hago, va a producir los resultados que dice su palabra. Amén. Aceptar las verdades que conciernen a su persona. Eso es fe. Todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo, yo lo acepto, lo creo y voy por ese camino, en esa dirección. Le doy total crédito a lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente, la opinión pública, las redes sociales tan consultadas hoy en día. No, yo le doy total crédito a la palabra y la recibo como la verdad en amor, dice la Escritura. Dice en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. No solo creo a todo lo que dice, sino que amo eso. Amo la palabra. Siguiendo la verdad en amor,
Si es así, entonces uno puede crecer. Mire, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Amén. Tú no tienes que contemplar a Dios y su palabra de una manera diferente. En el mundo uno decía, no, el que lee la Biblia se vuelve loco. Eso le decían, a mí me decían eso. No, pues ahora uno tiene que contemplar a Dios desde otra perspectiva, de otra manera, y su palabra igualmente. Es la verdad, por esa crecemos y confiamos en lo que la Biblia dice acerca del Señor. Amén. Porque no es fe en el Señor Jesucristo creer simplemente que Él existe. Es que eso lo tenemos que creer. Los ateos, los científicos, los hombres del mundo tienen que creer en el Señor. ¿Por qué? Les partió la historia en dos. Ahora tienen que decir antes y después de Cristo. ¿Y cómo es antes y después de un ser que no existió? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo es pues? Entonces tienen que creer. Entonces fe no es simplemente decir yo creo en Dios o en Cristo. Eso es lógico. Eso es el único que dice que no hay Dios es el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, el necio. Amén. Juan capítulo 20, verso 31. Estas cosas se han escrito, mire, para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa es una cosa que hay que creer. No simplemente que Cristo existe, que es el Cristo. ¿A qué se refiere eso? El Cristo para los judíos fue aquel Dios prometido que los vendría a libertar de sus pecados, de la maldad. Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es. Amén. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo, si usted no cree, no tendrá vida en su nombre. Amén. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, a su nombre la gloria, Él es el Señor, Él es el Señor. A Él es que se le dice, sí Señor, claro Señor, ¿cómo no Señor? Voy Señor, no voy Señor, vengo Señor, hago Señor, no hago Señor, Él es el Señor. Para que toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A su nombre gloria. Amén. Aleluya. Entonces dice el Hijo de Dios, bueno, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no en la cabeza solamente, no, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que ha nacido de nuevo cree en el Señor Jesucristo. Amén. Será salvo. También por el Espíritu Santo hemos creído. Por el Espíritu Santo dado desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y aceptamos que al Señor sus verdades, pero también aceptamos primero que éramos caídos, que éramos culpables, que merecíamos ser condenados, que habíamos ofendido a Dios. Por eso Él nos sacó, por su gracia, de la perdición, nos sacó de allá. No es que nos salvó o evitó que fuéramos al infierno. Oiga bien, hermano, no es que Dios haya evitado que fuéramos al infierno, como si hubiera otra forma de no ir. No, es que nos sacó de allá. Ya estábamos allá. Por eso Juan 3:18, mire, dice, el que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya. Entonces el que cree fue el que lo sacó, porque el que no creía ya estaba allá. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y mire una verdad que usted tiene que aceptar y creer. Y vivir agradecido siempre con el Señor por eso. Mire, Dios castigó a nuestro Señor Jesucristo en lugar nuestro. Ciertamente llevó Él nuestros pecados en la cruz. Y Dios lo vio lleno de nuestro pecado, de los nuestros, no los de Él. Él fue sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca para salvarle a usted y a mí. ¿Cómo no vamos a tener gratitud? Si Dios lo castigó a Él en lugar nuestro. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, eso es lo sublime. Y hace a nuestro Dios excelso, digno de todo nuestro amor y nuestro reconocimiento. Digno de que coloquemos en Él toda nuestra confianza. Y de que creamos en el Señor Jesucristo. En su muerte redentora. Porque ese fue el método que Dios utilizó y estableció para salvar a todos nosotros los pecadores. Amén. Y por eso toda persona debiera y tiene que recibir a Cristo y apoyarse únicamente en Cristo para la salvación. En eso consiste la fe. Amén. Yo no voy a ser salvo porque me voy a pie o de rodillas a tocarle las patas por a un muñeco. No, Señor, ni por ser bueno siquiera. Puede ser muy bueno usted o yo, el más bueno del mundo si es que existiera, pero cuando al Señor le dijeron maestro bueno, el bueno, ¿por qué me llama bueno? Bueno, no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos, antes de la tierra no hay nadie bueno, hermano. Pero supongamos que alguno dice, no, yo voy a ser bien bueno para salvarme. No se salva así, no se salva así. Es creyendo en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para eso, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Eso, cuando el hombre reconoce eso, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, eso lo hace humilde. Le bota, le roba el orgullo, porque sabe que no fue por sus méritos. Porque Él era bueno, porque Él se sacrificó y se abnegó, y yo voy a ser el más santo. Imposible. Entonces se vuelve humildad sincera en la persona. La humildad en la Biblia, ese es el cuarto punto, una humildad sincera. La humildad en la Biblia significa tener una idea correcta de nosotros mismos y de nuestro carácter. A esa clase de humildad es que apunta la Biblia. No es como la gente cree, ay no, yo soy muy humilde. ¿Y por qué? Porque es que vea, yo ando así y mantengo la ropita rota y por ahí yo soy muy humilde. Eso no es humildad, eso es dejadez. La Biblia apunta es a la idea correcta de nosotros mismos y de nuestro carácter. Que no buscamos justificar nuestros errores o pecados, sino que los aceptamos. Usted
Usted no ve que hay mucha gente que en todo y para todo es tratando de justificar. No, fue que, hermano, es que yo no fui, es que mire que yo no, es que fui por acá, y que mire, y trata de justificar para todo y por todo. Se trata de justificar y de sacarse el limpio, que yo no fui, fue. No, el que es humilde, con la humildad de la Biblia, no busca justificarse por sus errores o por sus pecados. Los acepta y se arrepiente. Y procura, con la ayuda del Espíritu Santo, corregirse. Sí, Dios mío, ayúdame. Porque el corazón humano es orgulloso de naturaleza, hermano. Y el orgullo induce a los hombres a ocultar, a cubrir los rasgos viles de su carácter. Pero una persona humilde, en el sentido bíblico, piensa de sí con cordura, como dice Pablo. El cristiano verdadero se siente dependiente de Dios para todo. No se cree autosuficiente. Que yo sí, es que yo. Se convierte en el hombre yo. ¿Usted sabe que es un yo? Para arriba y para abajo. Es todo lo que hace. El verdadero cristiano se ve y se siente como siervo inútil que constantemente necesita de Dios y comporta por esa razón una conducta apacible y de mansedumbre. Lucas 17:10, mire, así también vosotros, cuando has hecho todo lo que os ha sido ordenado, hizo todo lo que se le dijo, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. No hicimos más allá, no hacemos más allá, solo lo que decían, nos dijeron, siervos inútiles. Amén. Y Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Hermano, colóquese el yugo del Evangelio. ¿Por qué yugo? ¿Qué hace el yugo en el buey? ¿Qué facilita al que arrea los bueyes Jesús? ¿Qué le facilita el yugo? Controlarlo. Con el yugo, él lo puede poner a arar por aquí, o arar por allá, o venga para acá, etcétera. ¿Sí o no? Entonces el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo del Evangelio. Porque el Evangelio nos dice por dónde hay que arar, por dónde hay que ir. Y como es humilde, o si es humilde, entonces lo va a hacer como el buey. Por eso es que no se pueden, y por eso la Biblia habla del yugo desigual, del impío y el creyente, del templo de Dios y los ídolos. Porque no se puede poner a arar un buey y un burro. Porque el buey es manso, con el yugo se deja guiar, el burro no. Además el burro es un animal de carga y el buey no. Entonces el burro le gusta es quedarse ahí. Entonces al pobre buey, si lo enyugan con un burro, le tocaría alar el arado y alar al burro. Y eso le pasa al cristiano que se une en yugo desigual con el incrédulo, con el infiel, con el impío. Le toca tratar de vivir su vida cristiana y enseguida arrastrar al otro bien pesado. ¿Qué se hace? Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué más dice? Y permítame, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el Señor el que lo dice. Y Él tiene todo el derecho. Y aprended de mí. Oiga, hermano, hay que mirar a Cristo. Hay que observar a Cristo como Él es, su magnificencia. Como dice Pablo, el único Dios verdadero,
el que habita en luz inaccesible. Mire, hay que mirarlo a Él y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El cristiano es humilde. Y es humilde porque reconoce a Dios y depende de Dios. No porque vista harapos y ande gacho. No confunda, eso no es humildad. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué tremendo, hermano. Pero, ¿cuál es la actitud del hombre? Y aún del cristiano de hoy: creerse mejor que los demás. A los demás como superiores a él mismo. Primera de Corintios 13:4: el amor sea sin fingimiento. Oiga, el amor sea sin fingimiento y benigno. Aleluya. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Oiga bien. ¿Por qué? Porque es que la humildad es característica. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es humilde. Y no porque él quiera hacerlo. Es que el Espíritu Santo produce ese fruto en él. Por eso, si no ha nacido de nuevo, no es humilde. Ahí se puede dar cuenta, se mira: uy, Dios mío bendito, qué orgullo el mío. Sangre de Cristo, no he nacido de nuevo. Amén. Cuando los hijos de Dios, oiga bien, los hijos de Dios se revisten de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y se soportan los unos a los otros, están mostrando el poder y la dulzura de un cristianismo verdadero, que sí nacieron de nuevo. Pero ¿cómo va a pensar uno de eso? De eso de alguien que nació de nuevo, una persona que se mantiene mala pécora, así malacaroso, orgulloso, soberbio, peleando con todo el mundo, pensando mal y hablando palabras, que es que ese ¿cómo va a decir uno? Uy, este muchacho nació de nuevo, gloria a Dios. Nunca, la característica es la humildad. Por eso en Colosenses 3:12 dice eso, que se reviste de entrañable misericordia. Oiga, entrañable misericordia. Es misericordioso como su Padre Celestial. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros. Eso es un golpe fuerte de parte del mismo Dios, del mismo Señor Jesucristo, al cristianismo de hoy. Tremendo totazo. Porque el cristianismo de hoy es opulento, es orgulloso, es soberbio, y creyendo de mejor que los demás. Es que mi iglesia, es que yo, es que el pastor, es que por aquí, es que fulano. No, el verdadero cristiano tiene humildad auténtica. Juan capítulo 5, verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. Eso es lo que se pasa al cristianito de hoy, buscando la gloria los unos de los otros. Ay, hermano, mire cómo canté, mire cómo oré, y yo sí, que te pecho. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Óigalo, más esperanza hay en el necio que de él. ¿Vio? Sabio en su propia opinión. Nadie sabe más que él. Se las sabe todas.
Y no le alegue. No le alegue que no gane usted. No, pues, eso es dar, como dijo del apóstol Pablo ayer, eso es dar coces contra el aguijón. Hombre sabio, hombre o mujer sabio en su propia, cristiano sabio en su propia opinión. Dios mío bendito, más esperanza hay en el necio. Amén. Ahora, para la humildad se necesita otra cosita: negación de sí mismo. Característico de un verdadero cristiano, de uno que ha nacido de nuevo. Negación de sí mismo. El espíritu y la práctica de la negación de sí mismo es una prueba de haber nacido de nuevo. Dejar a un lado todo lo que sea dejar a un lado todo para buscar solo la gloria de Dios. Todo lo mío, fuera. El egoísmo. Porque, hermano, el hacer del yo el centro de la vida, no puede haber, hermano, en nosotros esa actitud, porque asimismo no puede haber dos objetos de amor y de entrega. No puede haber amor por una cosa y Dios, por esta cosa y Dios, por las riquezas y Dios, por mi propio beneficio y Dios. No puede haber. O es lo uno o es lo otro. ¿Es Dios o soy yo? Amén. Entonces no podemos hacer del yo el centro de la vida, hermano. Amén, hermano. O es usted o es Dios. Entonces ahí donde uno se niega a sí mismo. Hay que mirar en nuestro corazón qué es lo más importante aquí dentro de mi corazón. Si encuentro ahí en mi corazón que yo soy el objeto de culto, de comodidad, de bienestar, de beneficio, o encuentro que Dios es eso, es la persona que es objeto de mi amor, de mi adoración, de culto, de todo. Lo uno desvía la mirada de lo otro. Si soy yo, desvía la mirada de Dios. Si es Dios, desvía la mirada de mí mismo. Amén. Mire bien, la negación de sí mismo. Lucas 9:23. Y decía a todos, bendito su nombre, man. El Señor es sabio. Y decía a todos, hermano. Ay, que yo no necesito. Ahí donde más necesita. Mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga bien, hermano, ahí no hay modo de evadir nada. Le decía a todos, sin excepción alguna. Nadie se puede salir de ahí o eximirse, que no, yo no necesito. No, le decía a todos, si alguno quiere. Y ahí es donde uno tiene que pensar, ¿quiero de verdad o no quiero? O simplemente de palabra, yo quiero seguir a Cristo. Aquel joven lo seguía, pero con una sábana cubriendo su cuerpo desnudo. No, en pecado no se puede seguir a Cristo. Si alguno quiere de verdad venir en pos de mí, venir en pos de Cristo, ir detrás de Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, niéguese a sí mismo. Ya lo importante no es usted, no soy yo. Hernando, no es usted lo importante, es Cristo. Cualquier cosa que usted quiera, mire a ver si es la voluntad de Cristo. Si Cristo quiere, si no, no. Si no, no. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Eso no es fácil, pero hay que tomarla. Si quiere seguir en pos de Cristo, hay que tomarla. Hay que abnegarse. Amén. Y no un día, una semana, un año, no. Cada día. Todos los días. Hasta que Cristo venga. Si es así, sígame.
Sígame, aleluya. Decía a todos, el Señor. Pero personas que se aman a sí mismas, no con la moderación de vida, porque es que una persona debe de amarse, pero que ese amor no supere el amor a Dios. Tiene que ser con medida, buscando su bien, pero no por encima de cualquier cosa. No, es que lo mío, yo voy primero, no, momentico a ver que es que lo mío. No en esa actitud. Amén. No poniendo todo el interés en uno mismo, no. Pensando que la suprema razón de sus vidas es su bienestar y comodidad. No, Señor, no es la suprema razón de nuestras vidas. Es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces hay que enfrentar esas cosas. Amén. Esa actitud está muy lejos de la abnegación cristiana, de lo que es negarse a sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y todo es yo. No. Amén. El que tiene un verdadero espíritu de abnegación hace de los asuntos de Dios, oiga bien, no solo de Dios y de todos sus asuntos, el centro de su interés. Eso es lo que le importa, eso es lo que le interesa. Busca la gloria de Dios por donde sea, no la suya, la de Dios. Primero en el mundo negaba a Cristo, ahora se niega a sí mismo. Ahora confiesa a Cristo. Vivía para sí mismo allá en el mundo, ahora tengo que vivir para Dios. Esa es la negación cristiana y bíblica. Por eso es que Pablo en Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿vio? Y el morir, ganancia. ¿Sí entiende eso, hermano? Con esa abnegación está dispuesto y quiere hacer algo por y para Dios. Dispuesto y deseoso a evitar todo pecado que ofenda a Dios, todo lo que ofende a Dios, todo lo contrario a Dios. Amén, hermano. Mire lo que dice también Romanos capítulo 6, verso 19. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Primero era una cosa en el mundo, ahora en Cristo es otra cosa muy diferente, hermano. Se preocupa solo por Cristo para que sea glorificado. Así como decía Juan el Bautista, que una vez allá sus discípulos lo rodearon y él veía a Cristo allá, y entonces él, cuando cayó la voz de todos diciendo, Juan capítulo 3 verso 30, a él le conviene crecer y a mí menguar. Por eso es que el Señor dijo, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. No lo dijo él mismo de sí mismo, no, lo dijo Cristo de Juan, porque se abnegó, se negó a sí mismo. Y dijo, no, yo que vaya para abajo, que no aparezca, que desaparezca, que me oculte, pero que Él aparezca, que Él surja, que Él crezca. Tremendo. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él mismo no vivió para agradarse a sí mismo, hermano. Él se negó a sí mismo. Él no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Amén. Mire. Segunda de Corintios 8:9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se negó a sí mismo. Amén. Entonces, con la abnegación formando parte de nuestras vidas, nos dedicamos a buscar solo la gloria de Dios. Eso hace un nuevo nacido, uno que ha nacido de verdad de nuevo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos.
Amén. Romanos 11:36. Por Él, para Él. Amén, hermano. Todas nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones han de hacerse para el servicio de esa causa, la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis, imagínense, hermano, hasta para la comida, mire, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Subraye ese texto, hermano. Subráyelo. Rayar la Biblia no es pecado, mijo. Subraye ese. Primera de Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, lo que sea que hagamos, hermano, mire, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque los hombres prefieren marchar por su propio camino, hermano, hacer lo que les conviene. Esa es la naturaleza del hombre. El corazón del hombre está siempre inclinado al mal. Amén. A poner delante de cualquier cosa primero sus intereses. Esa es la naturaleza, esa es el corazón del hombre. Entonces ahora la palabra nos dice que pongamos o dediquemos nuestra vida al servicio y la gloria de Dios. Y eso se convierte en una evidencia irrefutable de que hay un cambio radical de carácter en nosotros. Un nuevo nacimiento. Amén. Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahí es glorificado Dios, si llevamos fruto. Uno nacido de Dios sabe que depende de Dios, sabe que pertenece completamente a Dios y todo lo hace para Dios. Y por eso siempre pone al Señor en primer lugar. Juan capítulo 4, verso 34, dice, mi comida. Ese es el toque de la gente, man. La gente lucha y hasta mata por comida y por plata. Y entonces, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es su comida, hermano? Sancocho, sudado, cerdo, chicharrón. Pero el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y estaba como hombre. No puede nadie decir, es que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, por eso es capaz. No, Señor, ahí estaba como hombre. Ni siquiera sabía el día que había de venir como hombre, no sabía. Pero esa era la comida de Él. Amén. ¿Sabe qué piensa el Satanás? Que ningún ser humano puede servir a Dios de esa manera. Ninguno. Para Satanás todo el mundo sirve a Dios por motivos egoístas. Y lo dice allá en el libro de Job, capítulo 1, verso 9. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sí ve? Él le teme es porque Dios lo bendice. Él le teme porque usted lo ha rodeado de toda parte y no me deja entrar a tocarlo. Por eso le sirve, por eso le teme. Pero déjeme que yo lo coja y verá que no lo honra usted. Eso creía Satanás. No se había dado cuenta que sí hay gente, hermano, que Dios se reserva pequeños remanentes como aquellos en los días de Elías, que le dijo, me he reservado un pequeño remanente, 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal, que me honran, que me sirven, que me aman. Porque siempre habrá, aunque el mundo esté totalmente corrompido, que esté podrido, desviado de Dios, siempre habrá un pequeño remanente que le sirva, que lo adore, que lo honre.
quiero pertenecer a ese grupo, hermano. ¿Acaso le teme Dios a Dios de balde? Déjemelo que yo lo cojo y verá. Se tuvo que ir con el rabo entre las patas. Amén. Porque el que es nacido de Dios, oiga, el que es nacido de Dios, salvo, que nació de verdad, está consagrado a Dios. Y es el deseo primordial de ese, honrar y glorificar a Dios y hacer su voluntad. El que es nacido de Dios, no sé los otros. Y por último, es una persona, escuche, que ora. Que ora. El que no ora no puede tener comunión con Dios. No hay. ¿Qué le pasó a Adán? Cuando pecó, lo echaron del huerto y ya no pudo volver a tener comunión con Dios. ¿Qué era lo que hacía Adán en el huerto todas las tardes cuando Dios descendía? ¿Qué era lo que hacía? Hablaba con el hombre. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Aleluya. Santo. El que ha nacido de nuevo, ora. Ora. Pero ¿qué clase de oración? No como la de los fariseos. Mateo 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque hay gente que ora, parece que orara, pero como aquel fariseo: Señor, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres. Y era tremendo ese fariseo, cumplía con un montón de cosas, porque él dice: doy diezmos de todo lo que me gano. Y hay una cantidad de gente que no da diezmo ni siquiera ni una partecita de lo que se gana. Y ese fariseo sí: doy diezmos de todo lo que me gano, porque así era. Ayuno 2 veces a la semana. Oiga, 2 veces a la semana, y aquí ni una vez al mes. Póngale ojo al ojo. Ojo, conejo. No soy como a ese hombre, ni como los otros hombres. Esa forma de orar, hermano. ¿Vio? El yo. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Terrible, hermano, qué oración. No es esa oración a la que me refiero. No, esa no es. Amén. Es una oración que no puede ser, oiga bien, no puede ser de apariencia. Amén. Como dice el Salmo 17:1. Escuche, Salmo 17:1 dice: escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Amén, hermano. Mi oración hecha de labios sin engaño. La oración en el nombre de Cristo es humilde, brota del corazón arrepentido y humillado. La oración característica de la Biblia es una humillación, es llanto, es lágrimas, es súplica, es ruego, porque sabe que está hablando con el Señor, con el Todopoderoso, con el que es grande y yo pequeño, algo y yo nada, alto y sublime y yo bajo, pequeño, insignificante. Entonces es humildad, es humillación, es llanto. ¿Cuánto hace que usted no llora? Si es que alguna vez lloró. Porque el que una vez lloró se acuerda y desea volver a hacerlo y lucha por volver a que eso suceda en su vida. Porque pueden venir tiempos de frialdad. Sí. Pero el que recuerda, ay,
Me acuerdo. Entonces busca. Amén. Así es la oración, hermano. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, ya vimos cómo era el fariseo, ¿cierto? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno de mirar arriba al cielo, mire, sino que golpeaba su pecho, dolido, arrepentido de haber ofendido a Dios, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquel decía: yo no soy como los otros hombres, y sacaba pecho como un torero. Así llamo yo a esa oración, la oración del torero, porque el torero usted no ve que es, saca pecho, así, todo soberbio. Y así era el fariseo: te doy gracias, Señor, que yo no soy como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Lo despreció. Y ese que estaba allá agachado, tocando quizás el piso con la frente, que no quería levantar sus ojos al cielo, el Señor Jesucristo dijo que se había levantado y había descendido a su casa justificado. Aleluya. Qué bueno humillarse en la presencia de Dios, hermano. Qué bueno humillarse en la presencia de Dios. Qué bueno estar ahí postrado, porque el Señor ha dicho que Él no es capaz de pasar delante de uno que está postrado en su presencia. Pero eso se le ha olvidado a la iglesia de hoy. Hoy hay mucho protocolo. Hoy no hay tiempo para llorar, no, voy a estar chillando ahí a toda hora. Hoy no hay tiempo para eso. El protocolo, el programa, la actividad, el alboroto, el corre-corre, como dijo Daniel, de aquí para allá, y corre aquí, mire y haga y muéstrese, que lo vea el público. No le da tiempo para llorar en la presencia de Dios. Aleluya, para cultivar su relación con Él, para decirle: aquí estoy y está conmigo, porque Él escogió a 12 y a todos nosotros para que estuviesen con Él. La vida de un nacido de nuevo puede sustentarse y crecer en comunión con Dios solamente. No hay otra forma. Amén. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, a su nombre gloria, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay que reconocer nuestras debilidades y llorar y suplicar, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el único, hermano, que nos socorre. Alzaré mis ojos a los montes, a los grandes, a los poderosos, a papá, a mamá, a mi patrón, al negocio allá, a fulano, pero no, alzaré mis ojos a Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Pero hay que humillarse, hay que estar ahí en su presencia, reconociendo que Él es Dios eternamente y para siempre. Cuando nosotros oramos, esperamos la voluntad de Dios, no la propia. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo hizo el Hijo de Dios, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando uno ora, no puede estar: es que me tiene que dar. Como hay gente así soberbia, y esa oración tampoco sirve. Me tiene que dar, es que yo me tiene que oír, porque es que yo he sido muy fiel. Ay, Dios bendito de la gloria. Nadie es fiel, hermano. Dios
es fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Entonces esperamos la voluntad de Dios, no la propia. Seamos aceptados o rechazados, no importa. Lo que queremos es que Dios conceda o niegue. Oramos y que conceda o niegue, Él sabe cómo lo hace. Pedimos con sabiduría la voluntad divina. Vamos allá a la oración sincera, humilde, confiada y obediente, pero esperando que Dios diga sí o que diga no, y decimos amén. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A eso es que se refiere Primera de Juan. Amén. Ahí nos humillamos y el Señor responde, hermano, porque quiere tener comunión con su pueblo, con nosotros. Él anhela. Él desea que usted y yo nos pongamos de rodillas para hablar con Él. Marcos 6:5. Y cuando ores, Marcos 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas. No oran en la casa, porque ahí no les ve nadie. En las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. No ore para eso. No, mejor no ore. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa fue la recompensa. La gente supo que oraba, aunque su oración no llegue ni al techo, pero la gente no, es que ese hermano ora. ¿Quién sabe? Si es una oración de esas del fariseo. Amén. A su nombre gloria, hermano. No se puede existir, oiga bien, no se puede existir como cristiano sin oración. No se puede. Es que fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Cristo. ¿Qué es lo primero que uno hace? Orar. Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo durante mi vida delante de tus ojos, y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en este día. Señor, límpiame con tu sangre, obra el milagro del nuevo nacimiento, enséñame a amarte, enséñame a obedecer tu palabra, etc. Hacemos la oración de fe, ¿cierto? Es lo primero que se hace. Ahí empezamos a existir, a tener vida, y vida en abundancia. Entonces, sin orar no se puede existir como cristiano, como pagano y como mundano sí. No se puede existir como cristiano si no hay oración, hermano. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerda cuando Saulo de Tarso, Dios le pegó ese totazo y se fue por allá para la calle la derecha, allá en Damasco? Llama el Señor a Ananías y le dice, ven, necesito que vaya a la calle a la derecha, donde tal persona, allá encontrarás un hombre que se llama Saulo, he aquí, él ora. Aleluya. Qué bueno que Dios diga de nosotros, he aquí que él ora. Mi siervo ora, mi sierva ora, mi hijo ora. O sea que Dios estaba reconociendo, esa oración de Saulo no es cualquier oración. Es una oración que llegó hasta mí, me di cuenta que ora. ¿Usted cree que Dios oyó la oración del fariseo? No, el Señor Jesucristo, porque estaba aquí en la tierra, la vio. Se dio cuenta que estaba ahí simulando orar. Pero Dios, así de reojo, la Biblia dice de reojo, también dice por encima del hombro, también dice de lejos. Dios vio a ese fariseo por aquí, hacía piruetas con las manos, qué sé yo, qué le vería haciendo, pero que oraba, no dijo. De Pablo sí, aquí él ora. Qué bueno, hermano. Qué bueno. ¿Podría decir lo mismo en nosotros? ¿De qué dice? ¿Podría decir el Señor lo mismo en nosotros?
¿Y sabe qué es lo importante de la oración? Que a través de la oración el Señor pone temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Por eso es que la gente que deja de orar, mire, hay un dicho: el que ora deja de pecar, pero el que peca deja de orar. Porque a través de la oración el Señor coloca temor para que no nos apartemos de Él. Subrayelo también. Jeremías 32:40, mire: y haré con ellos pacto eterno. Jeremías 32:40. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aleluya. Amén, hermano. Y Santiago capítulo 4 verso 5 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora puede contestar la pregunta: ¿nací de nuevo? Una pregunta que se debe hacer uno mismo y contestársela a uno mismo. Ya tiene el fundamento, la palabra: nací de nuevo. Si es así, hermano, entonces dele gloria a Dios, póngase de pie y dele gloria al Señor. Pero si no es así, procure y propóngase que eso suceda en su vida, que haya un nuevo nacimiento en su vida.